Bienvenidos a Reforma Apostólica, al programa del Señor hacia Misión Cristiana El Calvario, que sirve para orientar, corregir, sirve para transformar nuestras vidas y para ubicarnos en el diseño correcto. Es precisamente para mantenernos al día en el abrevadero y que juntos vayamos paso a paso según la guía del Espíritu Santo. Es por eso un privilegio estar con ustedes y exaltamos y glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad. Gracias a Dios por los diferentes recursos que tenemos, recursos que han sido una bendición, como Fresca Unción en Estados Unidos, en Nueva York, para ser más exactos. También la radio Manantial en Poptún, Petén, la radio Vida en Cristo en Sutijá, Petén, y la radio de Melchor de Mencos, y otras que se han añadido más, y algunos canales de televisión también, que se han añadido para que se expanda y podamos proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios podemos estar ya contentos, felices de ver la manifestación de Dios, y estamos ya informados que el apóstol Leonel de Lima, Perú, está ya conectado también, el pastor Abraham Celada, la hermana Sandy López, la sierva del Señor Sandy López de Chilpancingo, el pastor Juan y Dinora de allá Arlington, Texas, también está lista para recibir las directrices, la hermana Michelle Ramírez, y nos gozamos mucho. El pastor Orlando también dice bendiciones a toda la familia. El hermano Maynor, Dios les bendiga. Tenemos al hermano Álvaro y Lulú Merino, y están ya también conectados. Nos gozamos mucho. Erika Alvarado también, así que qué bendición es ver a la familia de Misión Cristiana El Calvario, que está lista para recibir lo que el Espíritu Santo ha venido hablando. Senia Matute de Waukegan también. Es una bendición verles de diferentes lugares conectados, de Lima, de Colombia, de México, de Estados Unidos, Guatemala, y en algunos casos España, y de diferentes lugares. Es una bendición tremenda el ver la manifestación de Dios. Tenemos la profetisa Ale también allá en Acapulco. Dios les bendiga, y sé que la gloria de Dios hoy también estará hablándonos y dirigiéndonos hacia lo que el Espíritu Santo quiere que sea hecho. Mari de Méndez también, desde Escuintla, una bendición muy, pero muy especial. Así que gracias a Dios, deseamos que todos sigamos experimentando del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Hemos estado experimentando un tiempo glorioso y un tiempo precioso. Y hoy vamos a darle continuación a lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando. Y por eso vamos a seguir hablando de lo que el Señor nos ha estado guiando en estos últimos tiempos. Hemos visto, especialmente en el Congreso, Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, fíjese que le está hablando a los hermanos. No le está hablando a todo mundo, le está hablando a los hermanos. Así que, hermanos, en otras palabras, le está hablando a la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es entonces lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, le sigue diciendo a la iglesia, porque dice así que hermanos al principio. Ahora, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quise resaltar que este es un mensaje para la iglesia. Esta es la revelación de Dios para la iglesia. En este caso, era para la iglesia de Roma, pero ahora es para nosotros también. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo? Que debido a las misericordias de Dios, la iglesia, en otras palabras, debido a la intervención divina, debido a la participación divina en la redención, la iglesia, los que componen la iglesia, que son los hermanos, no la gente impía, sino la iglesia, dice que debe presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando estamos hablando de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, no es seguir el ritual judaico ni seguir el ritual católico romano. No es de ir a hacer sacrificios hacia algún lugar, ni de alguna cultura maya o de alguna cultura religiosa tradicional. No es de hacer sacrificios ni de ir a presentar ningún animal sacrificado, sino es de presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿De qué está hablando entonces? No es que algunos cuando están en ayuno y oración piensan que están haciendo un sacrificio. Bueno, para muchos sí es sacrificio porque están aguantando hambre más que ayunar. Algunos solo están ahí, bueno, ya no aguanto el hambre, y ya no aguanto, y ya no aguanto, y el ayuno es un tormento, un sacrificio. Ahora, no es que el ayuno sea eso, el ayuno es para buscar a Dios, y en mi caso, yo ayuno, yo busco al Señor, pero por agradecimiento a Dios de lo que Él ha estado haciendo, muy diferente. Hoy en día la gente ayuna por un problema, por una circunstancia, por diferentes cosas. Sin embargo, en mi experiencia personal, cuando lo hago para dar gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Ahora, porque entiendo que la victoria está dada y que las obras de las tinieblas están destruidas y que por lo tanto, por mi relación en Cristo, yo soy más que victorioso. La tengo que aplicar esa victoria hacia las diferentes circunstancias. Ahora, volviendo entonces, ¿qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? En el altar del templo se presentaba sacrificio. Habían dos clases de sacrificio. Uno para perdón de pecados en el altar del holocausto y el otro era en el altar del perfume. Ahí se presentaba adoración, incienso. Allá no había ningún sacrificio humano, ni de animales, ni de ninguna clase. Por eso estoy aclarando que no tiene que ver con ningún sacrificio humano y de animales este asunto. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que significa el sacrificio vivo? Significa de ponernos en el altar de Dios toda nuestra vida, porque cuando ponemos nuestro cuerpo, estamos poniendo nuestra alma y nuestro espíritu. Ese es el punto importante. Hay ocasiones en que nuestro espíritu está conectado con Dios, pero no necesariamente todo nuestro ser. Sin embargo, cuando está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de una entrega total a Jesucristo, de un 100% de entrega. Él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando habla de tu alma, está hablando precisamente de eso, del alma, pero también habla de con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. Las fuerzas no tienen que ver con el alma y con el espíritu. Las fuerzas tienen que ver con el cuerpo. Ahora, entonces, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo amo a Dios y reconozco su gobierno y su señorío, todo mi ser está puesto en el altar de Dios
como una acción de gracias, pero también para servirle y para dedicarme para su gloria y para su propósito. A eso se debe que no hemos podido muchas veces seguir el propósito de Dios debido a que no estamos entregados de lleno. Nuestra mente todavía la usamos para un montón de cosas, en el sentido de que yo puedo analizar el diseño, si yo quiero lo hago, si yo quiero no lo hago. Mi voluntad también está ahí media puesta en el Señor y no está del todo puesta en el Señor. Y por eso es que acomodamos las circunstancias a nuestra manera o al sistema del mundo. ¿Por qué? ¿Qué refleja eso? Que no hemos sido puestos en el altar del Señor como ofrenda agradable, viva y santa. Ahora, cuando habla de una ofrenda, de un sacrificio vivo, no es de algo que tenga que ver con sacrificar, sino es con algo que se está ofreciendo. Cristo dice en Hebreos 10:20 que Él se ofreció su cuerpo como ofrenda y se entregó para cumplir el propósito de Dios. Es que es cuando entregamos nuestro cuerpo como ofrenda, es que nos estamos entregando totalmente a Él y entonces es donde podemos cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué Cristo pudo cumplir cada detalle de lo que los profetas dijeron? Pasó en la vida de Cristo todo lo que los profetas dijeron. Unos 900 años, otros 400 años, otros diferentes cosas. Pero ¿por qué pudo cumplir eso? Porque Él se había entregado todo su ser para cumplir el propósito del Padre. Platicábamos con un hermano antes de iniciar el programa hoy y decíamos cómo Jesús entró en un pollino a Jerusalén, porque ya Zacarías lo había dicho 450 años o 500 años. Ahora, ¿por qué Cristo lo hizo? Para que se cumpliese la Escritura. Un detalle que parece insignificante porque pudo haber entrado a pie. Y lo mismo hubiera pasado en el sentido de ser sacrificado, pero no hubiera hecho la redención porque se hubiera salido del propósito de Dios. Ahora, ¿por qué fue ese cuidado? ¿Por qué hubo ese celo de hacer incluso los detalles? Cuando dijo tengo sed, dice la Escritura que lo dijo para que la Escritura se cumpliese. No lo dijo solo porque tenía sed, sino más que todo lo dijo para que la Escritura se cumpliese. ¿Cuál era ese su celo de cumplir el propósito de Dios y de ser cuidadoso, disciplinado, sabio, inteligente para hacer conforme el diseño? Si Él también tenía una mente racional, si Él también tenía todas sus funciones de su cuerpo eran normales como nosotros, incluso dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue provocado a hacer todo y a caer incluso. Sin embargo, no lo hizo, no porque haya resistido y haya sido un súper valiente, sino porque Él se había entregado, había ofrendado su vida, su cuerpo, todo su ser como un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios completa en nuestra vida? Porque eso significa que no nos hemos entregado de lleno. Cuando todavía queremos hacer lo nuestro, quiere decir que hay un yo, una parte del yo que todavía está dominando y está afectando nuestro ser. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, y eso le pasaba a la iglesia de Roma, no había entendido el cómo podría ser el propósito de Dios. Veamos entonces lo que la Escritura nos está diciendo, por qué la iglesia de Roma no entendía el propósito de Dios. Porque dice el versículo 2, porque estaban conformados a este siglo. Toda persona que está conformada a este siglo no está presentándose
su cuerpo, todo su ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando yo tengo todavía la cultura del reino de las tinieblas, cuando yo tengo los hábitos todavía de la cultura del reino de las tinieblas, cuando yo tengo todas las acciones y todo mi accionar y mi vivir dentro de la vida cristiana es igual, lo cual pasó en todas las iglesias. Vemos a una iglesia de Éfeso en Efesios 4, eran mentirosos, dice que murmuraban, eran maliciosos, para todo pensaban mal, fornicaban, no eran, dice Pablo en el 4:20 de Efesios, no eran igual a Cristo. ¿Por qué? Porque andaban como los otros gentiles. ¿Por qué pasaba eso? Una iglesia que había sido llamada para manifestar el poder de Dios, ¿por qué estaba pasando eso? La iglesia de Galacia lo mismo, comenzaron en el Espíritu y ahora se estaban perfeccionando por las obras de la carne. ¿Por qué? Porque no aprendieron a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, lo que les está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Roma, porque ya vimos que es a los hermanos. En otras palabras, es a usted y es a mí. Es a usted y es a mí que el Señor nos está hablando. ¿Y por qué no podían ser transformados? Podían ser equipados, como estuvimos viendo en el Congreso. Hay una diferencia entre ser equipados y ser preparados. Las vírgenes estaban equipadas, tenían lámpara, tenían aceite, las 10 lo tenían, porque las 10 llevaban sus lámparas encendidas, llevaban aceite, solo que unas sí llevaban más aceite consigo, o sea, un aceite adicional, mientras que las otras no, pero también eran vírgenes. En otras palabras, estaban equipadas, pero dice que solo las preparadas fueron las que entraron. El problema de la iglesia de Roma y de las otras iglesias era que solo le daban importancia al equipamiento, a las acciones nada más, pero no a las actitudes, no al proceso de transformación. Llevaban varios años de estar en el Señor, pero no habían sido transformados. ¿Todo por qué? Porque vivían conformados a este siglo, a este mundo. Todo su estilo de vida era conformada a este mundo, no conformada al reino de Dios. Pero ¿cuál era la razón? Si ya se habían entregado al Señor, ya eran bautizados, porque aquí dice que le está hablando a los hermanos, ya eran personas nacidas de nuevo, pero ¿por qué no entraban en el proceso de transformación? Porque no habían aprendido a entregarse como ofrenda agradable a Dios. El presentarse como ofrenda agradable a Dios significan varias cosas, pero una de ellas, primero, reconocer el señorío de Dios y la autoridad de Dios sobre mi vida. Segundo, reconocer que yo voluntariamente soy el que tengo que entregar todo mi ser a la presencia del Señor delante de su altar, al Padre delante de su altar. Ahora, por eso es que así es como yo voy a llegar a cumplir el propósito de Dios, porque voy a empezar a ser transformado. Mientras que yo siga conformado a este siglo, no voy a poder ser transformado. Y eso mismo me dice que estoy manteniendo la forma de este siglo, porque no me he presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí entonces viene Pablo y nos resuelve el gran problema de las iglesias. ¿Cómo lo resuelve? El problema era que estaban viviendo conforme al mundo, eran nacidos de nuevo, pero conformados al sistema del mundo. Todo lo razonaban, todo lo llevaban a la lógica, todo lo llevaban a vivir de acuerdo al sistema del mundo, a lo que decía la sociedad, la cultura. A eso se debe que, si usted nota en el libro de Romanos, una gran influencia judaica. ¿Por qué Pablo en los versículos
anteriores o en los capítulos anteriores, les tiene que hablar sobre el remanente de Israel. ¿Por qué es que les tiene que hablar sobre la justificación por la fe? Porque ellos querían ser justificados por las obras. Cuando ya eran hermanos, no habían comprendido que la justificación es por la fe. Y por eso en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué les habla de eso? Porque ellos querían ser justificados por lo que ellos hacían. Y la justificación es por la fe en mi relación con el Señor. Pero también vemos en los demás versículos cómo el apóstol les habla sobre la vida vieja y el poder de la naturaleza pecaminosa cuando no se ha nacido de nuevo o cuando no se ha entendido lo que es nacer de nuevo. ¿Y cómo se debe accionar? Está el capítulo 7 y en el capítulo 8 ya está lo que es vivir en el Espíritu. ¿Por qué les está hablando de todo esto? Porque la iglesia estaba desenfocada en todo esto. La iglesia lo que menos sabía y había experimentado era la vida en el Espíritu. Solo estaban experimentando la vida conformada a este siglo, pero no una vida en el Espíritu. En el Congreso estuvimos diciendo algo muy importante. El Señor derramó el Espíritu Santo, no tanto porque hablemos lenguas, aunque es importante hablar lenguas, aunque es necesario hablar lenguas, nos edifica, pero no es para hablar lenguas, sino los hermanos, tanto de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Galacia y de las demás iglesias, no entendieron que el derramar del Espíritu era para que fuésemos más espirituales. O en otras palabras, para que fuésemos espirituales. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo examina y juzga y mide a la iglesia de Corinto? No por todas sus acciones, sino los mide más que todo, ¿por qué razón? No pude hablaros como a espirituales, porque se esperaba que cada uno de estos hermanos fuese más espiritual, en otras palabras, más maduro, que cada día fuera creciendo, que fuera madurando para irse pareciendo a Cristo, para ir siendo igual a Cristo. El problema de la iglesia entonces no entendió la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu no se puede dar si no hay una entrega de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando está hablando del sacrificio vivo, está hablando de la persona nacida de nuevo, porque no se puede presentar una ofrenda muerta. Dice que estábamos muertos al pecado, estábamos muertos sin Cristo, sin esperanza, por causa del pecado, estábamos muertos. Ahora, esa ofrenda no se puede presentar, ni el del mundo, ni el que no ha nacido de nuevo, no la puede presentar, porque esta ofrenda es un sacrificio, pero vivo. Y lo único vivo es lo que ha dado la vida de Cristo en nosotros, o sea, los que tienen su genética, los que tienen el nuevo nacimiento son los llamados a presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es lo que nos va a llevar a ser transformados, a ser maduros, a cambiar, a ser diferentes. En estos días, platicando con una hermana, ya grande por cierto, ya adulta, y había hecho algunas cosas en su accionar totalmente que para ella eran naturales. Y dice, ay apóstol, si eso es lo que siempre hago. Y mi respuesta fue, sí, pero ya a estas alturas ya debe haber cambiado. Ya las cosas tienen que ser diferentes. No, pero es que así lo hago yo siempre. Ese es el punto que afecta a la iglesia. Rápidamente entendí yo que esta hermana no estaba presentando su cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Por qué razón? Porque me indicó que todavía estaba conformada a este siglo. No me lo dijo, sino a través de lo que dijo. Vi
que ella todavía estaba conformada a este siglo y tenía un patrón de conducta de esa manera. Así lo he hecho yo siempre. Y así actúo, y así respondo, y así soy yo. Le dije, ya a estas alturas se espera que el diseño ya haya hecho algo en usted y ya haya sido transformada. Y me dijo, no, pero es que yo soy así. Entonces entendí que ella no va a ser transformada mientras ella no pueda presentar su cuerpo en sacrificio vivo, pero también santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es un culto inteligente, es el culto de acuerdo al propósito de Dios. Cuando se habla de culto no se está hablando de servicio del domingo, del servicio entre semana como iglesia, sino está hablando de nuestra entrega y servicio, que es un acto de adoración a Dios. Entonces, cuando nos estamos presentando a Él, estamos reconociendo que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que a través de eso no solo estamos reconociendo su señorío, sino que Él es digno de toda adoración. Pero cuando yo sigo con mi cuerpo y mi mente, mi espíritu y todo conformado a este siglo, no estoy sirviendo de adoración a Dios, aunque cante en la iglesia. Solo estoy cantando coros, pero realmente no le estoy reconociendo que mi vida es un acto de adoración a Dios. Entonces todo lo que haga no tiene el sentido real. ¿Por qué? Porque no va implicada la transformación hacia el propósito de Dios. Yo puedo hacer un sinfín de cosas como la iglesia de Roma lo hacía, como la iglesia de Corinto lo hacía, profetizaba, tenían dones, los ministerios funcionando, apóstoles, maestros, profetas, el ministerio de ayudas, los dones de administración, todo lo que estaba activado. Incluso la iglesia de Éfeso dice que era una iglesia con arduo trabajo y sin embargo habían perdido su primer amor. ¿A qué se debe todo esto? De que no habían aprendido a presentar sus cuerpos como ofrenda agradable a Dios, y por eso dice en el versículo siguiente, no os conforméis a este siglo. Les da la razón del problema. La razón del problema es que no habían sido conformados a la imagen de Cristo, sino estaban siguiendo sus patrones de conducta del mundo, de lo que ya habían salido. Incluso a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5 de Gálatas, viene el apóstol Pablo y en el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y escuche esto, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Parece muy irrazonable el asunto de que una iglesia que había sido libre de la condenación, libre de la cultura del reino de las tinieblas, libre de la naturaleza vieja, y ahora dice que habían experimentado la libertad en Cristo, pero ahora ellos vuelven a ser sujetos al yugo de esclavitud. La tendencia humana es volver a hacer las mismas cosas al estilo de antes y no seguir creciendo y desarrollando, sino volver a hacer lo mismo de antes. Eso le pasó a la iglesia de Galacia, volvió otra vez al yugo de esclavitud. En otras palabras, dejó de hacer cada uno el lugar de adoración y de exaltación. Porque la Escritura dice que usted y yo, nuestros cuerpos, son templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, todo nuestro ser debe ser un culto a Dios. Cuando digo un culto a Dios, no estoy diciendo que nos la pasemos cantando las 24 horas del día, sino estoy diciendo que por causa de experimentar la obra de Jesucristo,
como el nuevo nacimiento y de seguir experimentando la obra del Espíritu Santo de transformación en nuestra vida, eso glorifica y exalta a Jesucristo. Pero ¿cómo logramos esto? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y habla de santo, habla de algo no solo que ha sido apartado para Dios, porque eso es lo que se ve a nivel de iglesia. Santo es solo un apartado para Dios, no importa su conducta, no importa su estilo de vida, pero está apartado para Dios. Cuando dice en el original que es santo, está hablando de limpieza y de corrección, de ubicación. Una persona santa es una persona que está ubicada, es una persona que está limpia y se limpia constantemente en la presencia de Dios. Es una persona que cuida su estilo de vida. Es una persona que va desarrollando y que va creciendo. Esa es una persona santa. ¿Por qué razón? Porque santa significa que ha alcanzado madurez, que ha alcanzado ese proceso de santificación. O sea, es una persona que va creciendo y va desarrollando. No una persona que se estanca, no una persona como le pasó a los de Galacia, que volvieron al yugo de esclavitud, volvieron a ser esclavos de las tradiciones judaicas, de las costumbres del mundo, volvieron a ser esclavos de su carnalidad misma. En otras palabras, eran espirituales, pero se convirtieron otra vez en carnales. Qué tremendo eso. Uno dice, pero qué iglesia más tremenda. Pero eso es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. La iglesia no llega a ser espiritual porque sigue viviendo carnalmente. ¿Y por qué se sigue viviendo carnalmente a pesar de haber experimentado el nuevo nacimiento? Porque no nos hemos entregado en sacrificio vivo santo, no nos hemos puesto todos nosotros completos integralmente en el altar de Dios. Esto no significa que ya no vamos a trabajar, que ya no vamos a renunciar a la familia, que vamos a dejar todo. Eso no significa eso, sino que como familia estoy reconociendo el señorío de Cristo y ahí mi vida es un templo del Espíritu Santo y por lo tanto siempre debe ser de adoración y de exaltación a Dios. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en cualquier cosa. No quiere decir con eso que nos vamos a descuidar de todos los quehaceres y de que vamos a ser irresponsables, sino que precisamente vamos a hacerlo cada día mejor y mejor. ¿Por qué? Porque vamos dejando de ser de este mundo, de ser carnales y vamos desarrollando espiritualidad en nuestra vida de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Es por eso que se hace necesario comprender que el estar como ofrenda en el altar de Dios es precisamente una acción que nos hace entender que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Dice que la voluntad de Dios es buena también. Es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo encuentro que la voluntad de Dios para mi vida es dura, y uy, ¿por qué no me meto al diseño? Porque qué duro usted, qué duro es esto del modelo. Es señal que mi vida no está como ofrenda agradable en el altar de Dios. Cuando yo no entiendo que la voluntad de Dios es perfecta, es que yo lo hubiera hecho de esta manera. Es que si yo ahorita fuera esto y fuera el otro, y no fuera lo que soy. Pero con eso no demostramos que nuestra vida esté en el altar de Dios, sino que está en el altar del mundo, conformados a este siglo. Porque no hemos encontrado que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero además dice que es buena. Pero ¿qué pasa con la voluntad de Dios? Pero es que yo hubiera hecho esto del diseño, yo lo hubiera hecho de esta manera.
Si fuera en la iglesia yo diría que se haga de esta manera. Es buena. Cuando yo descubro, y no solo descubro, sino reconozco que la voluntad de Dios es buena, aunque me haga pensar y experimentar circunstancias difíciles, pero la voluntad de Dios es buena. Es buena su propósito, es bueno el plan, es bueno lo que Él está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque me está transformando para llevarme a la imagen, para que sea la iglesia preparada que es la esposa del Cordero. Por eso es bueno, porque es para cambiarme y es para transformarme. Cuando uno ve, por ejemplo, la diferencia entre equipar y el ser preparados, el Señor permitió que se encontraran en una situación difícil y tanto Él como los discípulos se encontraron en la misma circunstancia, en la misma barca. Las olas henchían la barca de agua. La reacción fue diferente, porque unos, a pesar de que se les había dado la revelación, a pesar de que se les había hablado del propósito de Dios, a pesar de que era el mismo Señor Jesucristo que les estaba hablando, ellos estaban equipados con el conocimiento, pero no estaban preparados. ¿Y cómo se vio que no estaban preparados? En su forma de accionar. Todos, ¿qué cosa? Descontrolados, aturdidos, confundidos, pensando que se iban a morir. Perdieron la esperanza, despierta que perecemos. O sea, ya estaban afirmando que se iban a morir. La pregunta es, ¿cómo actuamos ante las circunstancias? Eso mismo dice si nuestra vida está en el altar del Señor, si todo nuestro ser está en el Señor. ¿Qué es lo que dice dónde estamos? Son nuestras formas de accionar. Es cómo accionamos. En una relación con un hermano y con una hermana, ¿cómo es nuestro accionar? Cuando yo la evado o lo evado, cuando yo resisto esa relación, eso mismo me dice que aunque tengo conocimiento, estoy equipado, pero no estoy preparado. Me hace falta preparación, me hace falta estar siendo dirigido y guiado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, por eso se hace necesario que cada uno de nosotros podamos comprender la importancia de estar nuestro cuerpo en sacrificio como un culto agradable al Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Era lo que la iglesia de Roma no había entendido y por eso era que vivían sus vidas y la relación con los demás, ¿cómo era? La relación con los demás era difícil y crítica. Era como los mismos impíos, como las mismas personas que no tienen a Cristo. La iglesia de Corinto era igual, dice que se reunían para lo peor, no se reunían para hacer las cosas como el Señor realmente quería que se hiciera. Y este es un punto muy importante. ¿Qué es lo que me va a producir transformación? Lo que me va a producir transformación real es cuando mi vida está puesta como un sacrificio vivo en su altar, para que sea un culto, para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea una adoración completa ante la presencia del Señor. Por esa razón es importante. ¿Cómo vio Abraham el sacrificio que iba a hacer con Isaac? Fíjese bien. Nosotros lo hubiéramos visto muerte. Nosotros lo hubiéramos visto algo totalmente mal entendido y comprendido, totalmente mal, una cosa pagana. Esa no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Y hubiéramos resistido e incluso puesto un sinfín de excusas. Sin embargo, cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Él le dice, Dios proveerá. Pero cuando se aparta de los demás siervos, les dice, quédense, porque nosotros vamos a ir a adorar.
Fíjese que él vio la entrega de su hijo como un acto de adoración, no como algo que el Señor se lo estaba quitando y que él dejó de cumplir sus promesas. Lo vio como un acto de adoración. Eso mismo, claro, es una figura de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos ahora, ya no como figura, sino en la realidad. Que cuando nosotros estamos ofrendando nuestra vida, es un acto de adoración, porque es culto. Y culto no es solo servicio, sino culto es adorar a Dios. No solo de cánticos o a través de los labios, no solo a través de una alabanza, sino todo mi ser es un culto a Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. Ahora bien, volviendo a este caso de Roma, necesitamos entonces que las cosas totalmente, la iglesia necesitaba verlas diferentes. Y hoy también nosotros necesitamos ver las cosas diferentes, las cosas que no son correctas y ver las cosas desde la perspectiva no de la iglesia de Roma, sino desde la perspectiva del diseño. Ahora dice de nuestros cuerpos, y hablábamos que es una de las áreas que no se le ha dado importancia. Es una de las áreas que no se le ha dado importancia, el cuidado de nuestro cuerpo. Si dice la Escritura aquí en 1 Corintios capítulo 6, y dice el versículo 19, fíjese que el mismo problema estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, escuche bien, que vuestro cuerpo? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Para ellos no le daban importancia al cuidado del cuerpo. Ellos le daban importancia a los asuntos espirituales. Pero eso no los hace más espiritual. Es cuando lo hacemos espíritu, alma y cuerpo, o sea, de una manera completa, que nos hace más espirituales. Eso sí. Ahora, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Estaban ignorando. ¿Pero qué significa ignorando? Y Pablo les hace la pregunta, ¿o ignoráis? Su actitud era, y daban la apariencia de una ignorancia completa. ¿Y realmente era que ignoraban? No, si Pablo les había dado la revelación. El Espíritu Santo había usado al apóstol Pablo y les había dicho de cómo cuidar sus cuerpos y qué hacer. Ahora, entonces, cuando dice o ignoráis, es una pregunta como quien dice, ¿o no saben ustedes esto? Pero en otras palabras, si ya se los dije, eso es lo que les hemos venido predicando y eso es lo que les hemos venido diciendo. Pero actuaban demostrando como que estaban ignorando todas las cosas. Estaban ignorando que ellos, su cuerpo, era templo del Espíritu Santo. El problema de la iglesia es que nos hemos descuidado y nos hemos dejado llevar por dichos o decires. Al fin y al cabo me voy a morir y este cuerpo se va para el polvo, y la Escritura, y usamos hasta la Escritura, dice del polvo eres y al polvo serás retornado, así que no importa de qué se muera, al fin y al cabo de algo nos tenemos que morir. Y nos justificamos en eso. Pero aquí dice que usted y yo, nuestros cuerpos, su cuerpo y mi cuerpo, es templo del Espíritu. Por esa razón, cuando yo lo entrego, y en todo templo se requiere de un altar. Entonces, ¿para qué es el templo? Para adorar a Dios. Y por eso es que debo presentar ese cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, qué importante es que nosotros entonces cuidemos nuestro cuerpo, no solo porque nos vayamos al otro extremo, descuidemos ahora la vida espiritual y nuestra comunión con el Señor y toda la prioridad es nuestro cuerpo. No, aquí habla de dice en 1 Tesalonicenses 5:26, que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y habla de algo completo, espíritu, alma, pero también incluye el cuerpo.
Por esa razón se hace necesario que nosotros cuidemos también el cuerpo, no solo el cuerpo. No que nos vayamos solo a cuidar nuestra salud física, sino también nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Hay gente que ora mucho y se dedica mucho a oración, pero es muy amargado. Sus expresiones son de ira. E incluso cuando habla, sus muecas que hace en la boca o que la forma, sus expresiones, son puras expresiones de que algo que está hablando con el hígado. ¿Qué significa eso? Que no ha cuidado la salud interior, la salud de su alma. Qué importante es esto, porque fíjese que por mucho tiempo, y aunque hay varias lecciones en la experiencia de Ana la profetisa, la mamá que llegó a ser la mamá de Samuel, ella llegó ante la presencia de Dios. Dice en 1 Samuel 1:10, y con amargura de alma oró Ana a Jehová, a Dios. Llegó tan amargada, y ¿cuántos llegamos así en su presencia? Llegamos a cantar así, llegamos a adorar así, llegamos a exaltar así, llegamos a participar en el servicio así. Ella llegó a orar amargada, pero llegó en busca de una solución, a entregar todo. Eso es entregar todo en el altar de Dios. A pesar de que el sacerdote Elí le dijo, ya, digiere tu vino y vete, ella en ese momento estaba delante del Señor desahogándose, y a ella le importaba esa relación directa con el Señor, a pesar de lo que le dijeron, a pesar de lo que le decían en su casa, a pesar de lo que le decía su esposo, pero ella llegó a renunciar a esa actitud de amargura y depositó todo en la presencia del Señor. Se preocupó de su salud, no solo espiritual, sino de su salud en su alma, porque esa le estaba afectando su cuerpo y le estaba afectando, convirtiéndola en estéril. Recuerde que cuando el Señor la escucha, pero ella ya estaba sana en su alma, porque dice que llegó a su casa, no se fue a otro lado, no se fugó, no se escapó, no pensó irse a otro lado, sino llegó a donde estaba el problema, pero ya el problema no estaba en ella. Entonces vino la salud física, vino la restauración física. ¿Por qué razón? Porque todo esto es un complemento, espíritu, alma y cuerpo. Lo que yo haga con el alma me afecta el cuerpo. Pablo mismo dijo en el Salmo 32, mientras callé, mis huesos se envejecieron, y no declaré a ti mi pecado, mis huesos se envejecieron. ¿Qué nos dice esto? Que lo que pasa en el alma y en el espíritu afecta a nuestro cuerpo. Lo mismo que lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando pecamos, dice la Escritura en 1 Corintios 6, y fornicamos, dice que fornicamos y pecamos contra nuestro cuerpo. Dice en el capítulo 6 y en el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, que dice, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán un solo cuerpo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Por qué va a ser espiritual? Porque está unido con el Señor. Y recuerde que cuando hablamos de perfectos en unidad, es el estar unidos en Él. Y dice que cuando nos unimos a Él, y está hablando del cuerpo, porque está hablando de la fornicación, está hablando de asuntos del cuerpo, que cuando yo fornico, peco contra mi propio cuerpo, y lógicamente eso afecta a la mente y afecta al espíritu. Mi relación con Dios definitivamente. Pero cuando yo me uno con el Señor,
Y no solo está hablando de unirme en el Espíritu, sino unirme porque está hablando del cuerpo. Todo ese versículo, todos esos versículos anteriores o el contexto y el siguiente está hablando del cuerpo. Y ahora habla, pero el que se une al Señor. O sea, yo no puedo unirme al Señor solo a través de mi espíritu. Yo no puedo unirme al Señor solo a través de mi alma, sino yo me uno al Señor completo, espíritu, alma y cuerpo. Incluso dice que nuestros cuerpos fueron comprados con precio de sangre. Fuimos comprados, somos de Él, le pertenecemos a Él. Ya no es su cuerpo ni es mi cuerpo, ya es el cuerpo del Señor y por lo tanto tengo también que cuidarlo para que no haya ninguna contaminación. No solo contaminación, sino para que esté saludable. Debo cuidarlo para que tenga salud. Y esa es la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué dice? Y que tengas salud. Y que tengas salud. Y también aquí en 1 Corintios capítulo 6, ¿qué dice? Y versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son qué cosa? Miembros de Cristo. No somos miembros de Cristo en nuestro espíritu, nada más, o en nuestra alma. Dice, o ignoráis, o no sabéis que vuestros cuerpos, no está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de nuestro cuerpo. El cuerpo, ¿qué dice? Es miembro de Cristo. Quítese pues, ¿qué cosa? Cuidaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera de ningún modo. Quiere decir que todo esto que usted tiene y que yo tengo, que se llama cuerpo, es del Señor. Por lo tanto, debo cuidarlo, no solo de toda contaminación, en el sentido de fornicación o borrachera o lo que sea, sino también debo de cuidarme en mi salud. ¿Por qué razón? Porque si yo no cuido la salud, no estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Nos presentamos a veces deteriorados, afectados, enfermizos. Nos presentamos, como decía en el Congreso, Jesús cuando se presentó Él como ofrenda agradable y fue derramada su sangre no venía con triglicéridos ni con colesterol, ni tenía glucosa, ni tenía cuántas cosas más que podríamos mencionar. Él dice que se presentó como cordero sin mancha y sin contaminación. Él se presentó delante del Padre bien. Cuidó de su sangre, cuidó de su cuerpo. Decía en estos días algunas personas que estábamos platicando con ellas, que cuando a Jesús lo azotaron, el ser azotado no es cosa fácil. Afecta nuestras emociones, pero también afecta a nuestro cuerpo, nos debilita, porque el ser azotado, el propósito es quebrarlo a uno emocionalmente, es hacerlo sentir nada. El azotarlo significa que esa persona no vale nada, pero también es debilitarlo, es debilitar sus fuerzas, porque el propósito del enemigo era que no pudiese llevar la cruz. Ahora viene Jesús, después de ser azotado, lleva la cruz hacia el monte, cuesta arriba, y la pudo llevar. Y aunque algunas veces se caía, pero luego se levantaba y la pudo llevar. Y le decía a algunos, nosotros solo con el hecho de ser azotados ahí nos hubiéramos caído. Ya no hubiéramos podido seguir, ni hubiéramos podido alcanzar el propósito de Dios. Ahí nos hubiéramos quedado, quizás ahí mismo nos da un paro cardíaco o ahí nos quedamos.
¿Por qué? Porque no íbamos a estar o no hubiésemos estado preparados para ese acto. Ahora, ¿por qué Jesús, a pesar de ser azotado y todavía demuestra que era durísimo el llevar la cruz, porque era definitivamente una cruz pesada? Algunos dicen que era pesada por los pecados, no, era pesada por la madera. Los pecados, dice la Escritura, que los llevó en su cuerpo. En su cuerpo cargó el pecado de nosotros y por eso fue cordero inmolado. Era pesada la cruz porque era de una madera pesada. Ahora bien, independientemente de todo eso, notamos que si algo Jesús se había preparado con sus fuerzas y se preparó para tener fuerzas para ese momento, para poder experimentar ese momento. Como decíamos en el Congreso, Jesús preparó su cuerpo para morir. ¡Qué tremendo! Preparó todo su cuerpo para ser entregado. Se cuidó, no porque iba a ser entregado, bueno, pues que lo encuentren como sea, yo ni me voy a cuidar, de todas maneras lo van a matar. No necesitaba fuerzas. Necesitaba tener una mente sobria, que no lo hiciera sentir mal y que no lo hiciera sentir nada los azotes, porque esa era una vergüenza. Incluso morir en una cruz era una de las cosas más vergonzosas en aquel entonces. Pero eso no le afectó. Él cuidó su salud espiritual, cuidó su salud emocional, pero también cuidó su salud física y por eso pudo cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a poder cumplir el propósito de Dios? Siempre y cuando nosotros cuidemos nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Que podamos presentarnos delante de Dios, pero como una ofrenda, como un sacrificio vivo, no como un sacrificio debilitado y muerto, no como un sacrificio derribado, no como un sacrificio emocionalmente frustrado, no es eso. Era así como vivía la iglesia de Roma. Y por eso viene el apóstol Pablo y les dice, así que hermanos, y vuelvo a insistir, el mensaje es para los hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por lo que Él ha hecho, por dirección divina, por lo que el Espíritu Santo ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una adoración inteligente, es una adoración sabia, es la adoración adecuada. Es la adoración que glorifica a Cristo. Es la adoración que exalta a Cristo. Ese era el problema del pueblo de Israel. En varias ocasiones los profetas mismos le dijeron al pueblo, dice el Señor que ya está cansado de vuestras alabanzas. Le alabáis como a través de sus labios, pero vuestro corazón, dice, lejos está de mí. ¿Qué había pasado? Ellos no eran de alabanza para la gloria de Dios, aunque alababan. Pero sus vidas no eran alabanza para Dios. Cualquiera hubiera dicho, pero si está alabando al Señor, pero mire cómo le alaba, mire cómo le exalta, mire todo lo que hace. Sí, pero mal. Por esa razón es que la transformación en nuestra vida va a suceder cuando nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí es donde vamos a estar siendo transformados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de esa manera es que vamos a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, no es mejor que la nuestra, ni mejor que la de los demás. No es mejor que diga la nuestra, ni mejor la de los demás. La de Cristo es buena. No es mejor mi voluntad, ni mejor la voluntad de los demás. Ni la voluntad del esposo, de los hijos o de la familia, que a veces interfieren en mi relación con Dios.
La voluntad de Dios es buena, es agradable. ¿Qué significa eso? Que es satisfactoria, que me produce satisfacción, regocijo, tranquilidad, ubicación. Porque cuando yo estoy ubicado, estoy funcionando satisfactoriamente. Me produce satisfacción, me produce ubicación. Qué hermoso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y lo resalté hoy otra vez, porque lo escuchamos en el Congreso, pero no todos los que están viendo hoy Reforma estuvieron en el Congreso. Y es importante que conozcamos que Dios quiere que nos cuidemos y que nos cuidemos espiritualmente en nuestras emociones, en nuestra alma, pero también en nuestro cuerpo. Si algo debemos presentar bien también es nuestro cuerpo. Por lo tanto, sí debemos de cuidarnos. Jesús cuidó sus fuerzas, Él no llegó cansado. Hoy, ¿cuántas veces predicamos cansados? Predicamos que ya no queremos, o terminamos de predicar y ya no queremos nada. O hacemos algo por el Señor y ya nos cansamos mucho. Ya no queremos más. Pero Cristo sí cuidó el tener energía. Y esa energía la tuvo no por magia, la tuvo porque se cuidó. Esa energía la tuvo porque Él mismo cuidó su vida. Algunos dicen que es porque cuánto caminaba. Usted puede caminar lo mismo que caminó Cristo y no significa que va a tener la energía. Porque no es el hecho de caminar, es el hecho de cuidarse. Claro, caminar es parte. El ejercicio para poco aprovecha, pero sí aprovecha. ¿Y por qué dijo Pablo, para poco aprovecha? Porque la gente le daba importancia y creía que solo con hacer ejercicio era una magia y el cuerpo iba a estar bien. No, de nada sirve que haga ejercicio si no se cuida. Si todo su cuerpo va a estar enfermizo. Por esa razón, sí habla de que para poco es provechoso. ¿Por qué? Para que no leemos o no creamos que es para todo. No es que va a ser una magia, sí es importante y sí debemos hacer el ejercicio. El caminar de Jesús le ayudó mucho, pero eso no fue por eso que estaba sano. Algunos dicen, mire cuánto caminaba, con razón estaba sano. Usted puede caminar lo mismo y le aseguro que no significa eso, que usted esté sano. Porque no es solo el hecho de caminar, es el hecho de que me voy a cuidar. Que cómo estoy, qué es lo que estoy evitando para caer en enfermedad. Las enfermedades no son producto de que nuestro cuerpo es naturaleza, es de la carne, que nuestros cuerpos son temporales y que bueno, se afectan para todo. ¿Por qué se afecta para todo? Porque no nos cuidamos, no estamos preparados para ninguna circunstancia. No estamos preparados para ninguna situación. ¿Cuántas veces salimos a la calle y nos mojamos? Y al rato ya estamos con gripe o con gripa, como dicen en algunos lugares. Y ya estamos todos que nos duele todo el cuerpo y se nos vino la fiebre, la temperatura. ¿Qué está diciendo con eso? Que nuestros cuerpos no están preparados para experimentar una situación de esas. Ahora, ¿qué debemos hacer? No solo no mojarnos, sino cuidarnos, alimentarnos para que cuando nos pase, no suceda nada de eso, si podemos evitarlo. Jesús se preparó antes de ir a la cruz, no cuando estaba en la cruz. No le dijo al Padre, Padre, dame fuerzas, ayúdame, mira, yo quiero cumplir tu propósito, dame fuerzas. Esa es la oración de muchos cristianos. ¿Y por qué estamos pidiendo fuerzas? Porque no nos hemos preparado. No estamos listos. Y a última hora no podemos recibir fuerzas así nomás. Claro, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro socorro, nuestro oportuno socorro, dice la Escritura. Y vamos a tener fuerza sobrenatural, pero Él no va a premiar al que no se cuide. Él no le va a dar fuerza al que no se cuida, al que es descuidado, al que todo lo deja pasar y solo enfermizo está. Él no lo premia. No premió a Eliseo, siendo su profeta, siendo ungido por el Señor, teniendo la doble unción, no lo premió.
se murió de enfermedad, dice la Escritura. Si lo hubiera premiado, lo hubiera sanado y lo hubiera, usado por muchos años más. Pero como no se cuidó, no lo premió, no lo sanó. Algunos tenemos la idea, bueno, me enfermo, el Señor me sana, oro y ahí están los profetas, ahí está el siervo de Dios, como lo usa el Señor para milagros, voy para que me ore y así me sano. Dios no lo va a premiar con eso. Dios no le va a dar la promesa de que por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no le va a dar esa realidad y esa vivencia. ¿Por qué? Porque Él no premia lo que no está dentro de su diseño. Ahora, Él sana con el propósito de que le conozcamos y que le creamos. La pregunta sería, ¿por qué sana a los inconversos? Pues es para que le crean, para que le experimenten. A mucha gente la sanó en las Escrituras para que le creyeran. Pero nosotros que ya le creemos y que sabemos que debemos cuidarnos, Él no nos va a cuidar, en el sentido de que va a hacer alguna magia para que estemos bien. No se la hizo a Eliseo y puedo presentar un sinfín de casos que tampoco se la hizo. Ahora, no es eso. ¿Por qué razón? Porque lo que Él quiere es que usted y yo, como hermanos, así como le dijo Pablo a la iglesia de Roma, así que hermanos, o sea, es muy claro el mensaje para los hermanos y es muy claro el mensaje para nosotros hoy. Así que hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a Misión Cristiana del Calvario? Cuidémonos espíritu, alma y cuerpo, en todo el sentido, completos, pero que nos presentemos como ofrenda agradable a Él, reconociendo su señorío, su autoridad, su gobierno, reconociendo que estamos sumisos a Él. Eso es lo que significa el ponernos en el altar de Dios, que estamos sumisos a lo que Él diga, a lo que Él quiera. Jesús fue sumiso al hacer todo estrictamente como el Padre le dijo. No dijo, yo mejor me voy a ir en caballo al monte Gólgota. No, Él tenía que ir con la cruz. No lo hizo a su manera. ¿Por qué se sometió a esa manera, aunque era dura? Pero Él vio que era buena, que era agradable y que era perfecta. Por eso es que ahora es nuestro modelo por excelencia. Y dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, el Señor. Y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Por qué? Porque todo lo hizo como el Padre le dijo. Eso se llama sumisión. Y hay sumisión solo cuando yo estoy puesto en el altar de Dios. Cuando yo hago las cosas que se me dicen que hagan, no necesariamente es sumisión, porque las puedo hacer pensando en que las voy a hacer a mi manera o las hago solo porque me dijeron. Pero Él lo hizo con una acción agradable. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Eso significa que Él, no cuando estaba como cordero inmolado, sino desde el principio al final, toda su vida estuvo presentada como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la voluntad de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Este es el tiempo que ya nos levantemos y que dejemos de estar pensando o poniendo las excusas necesarias o cualquier otra barrera de que por qué no podemos ser transformados. No, aquí les dijo, ustedes van a ser transformados y van a ser transformados en su entendimiento para hacer y entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, siempre y cuando presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios. Misión Cristiana del Calvario, eres llamada para ser la expresión de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados para ser la expresión de la gloria de Dios, porque Él nos dio su gloria. La gloria que me diste, yo se las he dado. Nosotros somos la expresión de su gloria, de su carácter, de su estilo de vida, de su propósito, de sus objetivos, de sus planes, de todo lo que es Él, su carácter, su vida. Por eso el Señor le habla a la iglesia de Colosa, en Colosenses 3, mas buscad las cosas de arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. No significa que vamos a estar con los ojos hacia arriba y así vamos a caminar por todos lados. Cualquiera diría, estos se volvieron locos. Y la verdad que lo seríamos si así andamos. No es eso, es buscar lo celestial. Es buscar y poner nuestra vida ante el altar de Dios para someternos a todo aquello que el Espíritu Santo está diciendo que debemos hacer. Eso es buscar las cosas de arriba, su señorío, su gobierno, su autoridad, su diseño, su plan, sus objetivos, cuál es su propósito. Eso es buscar las cosas de arriba, y dice que eso solo lo pueden hacer y lograr los resucitados en Cristo. Usted y yo hemos sido resucitados en Cristo. Así que podemos lograrlo, levantémonos en el nombre de Jesús y presentémonos ante Él, ante su altar, como una ofrenda agradable a Él, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Solo así, y vuelvo otra vez a repetir, y solo así seremos transformados. Oremos. Padre, hoy te exalto y te bendigo, y glorifico tu nombre, y te doy gloria a ti, porque eres digno de toda alabanza y adoración. Gracias porque nos hablas y nos amplías más el entendimiento y nos muestras la importancia de ser transformados. Pero ¿por qué no era transformada la iglesia de Roma y las demás iglesias? Pero también nos muestras que es para nosotros el mensaje. Así que, hermanos, es para nosotros que os presentéis como sacrificio, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que toda misión cristiana, el Calvario, no solo cuidemos nuestro espíritu, no solo cuidemos nuestra alma, sino también cuidemos nuestro cuerpo. Porque ahora es el cuerpo, dice que es miembro de Cristo. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora ya no somos nuestros, sino somos de Él, porque fuimos comprados. Dice que nuestro cuerpo fue comprado. Es importante eso, que ahora lo entendamos y lo vivamos, porque eso va a producir transformación a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Es importante que cada uno de nosotros nos envolvamos en esto que Dios quiere. Y si hubiese una pregunta, un comentario o algo que usted pudiese añadir a lo que el Espíritu Santo está revelando, mostrando, y el Señor le ha mostrado a usted, háganoslo saber. Y con gusto estaremos respondiendo su pregunta y con gusto estaremos recibiendo y siendo edificados con esta bendición que el Espíritu Santo nos está teniendo. Así que envíenos un mensaje, envíenos un comentario, porque eso también nos hace ver si logramos
captar lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo. Y eso mismo nos desafía a que todos los demás, no solo usted que lo escribe, sino todos los demás lo vean que escribe y eso amplía nuestro entendimiento. Así que esperamos sus comentarios, qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a su vida o lo que le dijo, lo que usted aprendió y lo que hoy va a empezar a ejecutar. Así que adelante, nos gozaremos mucho en saber qué es lo que usted está diciendo y de esta manera gozarnos y edificarnos y enriquecernos juntos para la gloria y para alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que el 20 y 21 de noviembre es nuestro congreso. Aprovechen a inscribirse porque de acuerdo a cómo se inscriban, así estará ubicado. No lo deje para de último. No lo deje para después. Ahora empiece a inscribirse, determínese y empiece usted a ver la gloria de Dios y a desatar su milagro de permiso en el trabajo, su milagro en relación a las finanzas, su milagro en relación a salud, su milagro en todas las áreas. Y va a empezar a ver a Dios moverse tal y como Él es, el Dios glorioso y el Dios todopoderoso. Así que esperamos sus comentarios, será una bendición. Me he gozado mucho, tanto comentarios que algunos han puesto en Facebook, otros comentarios que me los han enviado directamente, como también comentarios que le han hecho a diferentes ministerios, de que hay personas que ya se están cuidando, que ahora sí tomaron en serio sobre el cuidarse. Muchas veces comenzaron y luego regresaban. Y empezaron a haber rebotes en su cuerpo. Empezaron a darse atención, pero luego ya no seguían dándose atención. Pero ahora se han determinado a hacerlo porque han entendido que nuestro cuerpo le pertenece a Él. Ahora solo lo estamos administrando. Alguien dijo en cierta ocasión, mire, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Ahora yo le puedo decir que no. No puede hacer lo que quiera porque no es suyo, es del Señor. Porque dice que su cuerpo es miembro de Cristo. Así que ya no puede hacer lo que quiera, sino va a hacer lo que Él quiere para que su cuerpo esté bien y saludable. Dice el profeta César, qué glorioso saber que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios y no con sangre ajena, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, según Hebreos 9:24. Nos habla entonces de la importancia de que así como Cristo entró y se presentó ante el Padre, como ofrenda, nosotros también podemos hacerlo. Dice la hermana Raquel Garduño, gracias por tan grande revelación. Saludos, apóstol, bendiciones. Apóstol Abraham, bendiciones. Vani Santos dice de Nueva York, gracias doy a Dios por su vida, apóstol Abraham. Gracias, hermanos. Yo alabo a Dios también por sus vidas. Y cada uno de los que vivan, sea en Estados Unidos, en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Centroamérica, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, los diferentes lugares, España y todos los continentes que tienen la oportunidad de vernos o de oírnos, es una bendición y los vemos a cada uno como una bendición de Dios. Así que gracias a Dios por estos comentarios que nos ayudan a enriquecernos, pero también nos ayudan a saber que usted está recibiendo la palabra del Señor, la directriz de Dios,
lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. Y eso es muy importante. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Así que esperamos más comentarios y qué lindo será saber de ustedes. Y estar atentos a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Les hablaba sobre el Congreso de Jóvenes 20 y 21 de noviembre. Ya está tremenda la cosa, todo está en efervescencia, todo está ¿qué? Fluyendo de una manera exagerada. Hay algo glorioso que ya está hirviendo, fervoroso. Así que no se quede, desate la gloria de Dios y va a ver a Dios moverse. Desate el poder de Dios y va a ver cómo Dios le va a abrir todas las puertas. Más bien usted se las va a abrir a través del poder de Dios y de la gloria de Jesucristo. Omar de Costera Diamante dice: saludos, apóstol Abraham. Es tan claro que nuestro Dios es tan específico, por eso es responsabilidad nuestra cuidar cada uno el cuerpo de Dios que Dios nos ha dado. Y al cuidar y hacer su voluntad nos mantendremos sanos. La Escritura dice en Proverbios 3 que el guardar los mandamientos del Señor nos mantiene con vida. Eso significa saludables. Y el temer a Dios y apartarnos de lo malo también. Qué importante es eso. Sí, cuando pecamos, nuestro cuerpo se afecta. Pecamos con nuestro cuerpo, pero como dijo David, mientras callé, mis huesos se envejecieron. David, un profeta, un ungido de Dios. ¿Qué más? Un salmista, un adorador, un escritor de tanto cántico espiritual como son los salmos. Sin embargo, se envejeció. Ahora, no es porque se envejeció porque ya sus años eran muchos, sino se envejeció por causa de que había guardado sus pecados y no los había declarado ante Dios. Hasta después dice en el Salmo 103 que Él bendice alma mía porque Él ha perdonado sus pecados. Y dice que Él es renovado como el águila. Después Él fue renovado, pero mientras mantuvo eso, empezó a envejecerse, a enfermarse, a deteriorarse. ¿Y cuántas cosas afectaron su vida? Pero después Él fue rejuvenecido como el águila. El pastor Liquidano dice: qué bendición escuchar y mostrarnos el modelo de Jesús, cómo cuidó su vida, no solo espiritual, sino física, para cumplir el propósito del Padre. Se necesita esa pasión para cuidarse completamente, espíritu, alma y cuerpo, para cumplir su propósito. Gracias por abrir cada día nuestro entendimiento. Saludos, apóstol. Qué lindo, pero ¿dónde surgió esa pasión? En el altar de Dios, desde el momento en que Él se entregó al Padre. Y Él sabía que desde niño hasta terminar, su vida iba a estar en el altar de Dios. ¿Por qué nos cuesta tener esa pasión? Porque no estamos entregados en el altar de Dios. La revelación o la muestra de que estamos en el altar de Dios es que vamos a estar apasionados por Dios, ejecutando con Dios lo que Dios dice, pero sumisos a lo que Él dice. Hay cosas que yo estoy apasionado por Él, pero siempre sigo haciendo las cosas como yo quiero. No, es apasionados con Él, pero sumiso a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque estoy en el altar de Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Carolina Colón dice, bendigo su vida, apóstol Abraham, el día de hoy Dios ha hablado a mi vida, saludos desde el Bronx, Nueva York. Gloria a Dios por eso. Sí, debemos cuidarnos nuestro cuerpo. Dios quiere que estemos sanos. Incluso déjeme decirle, no solo a Carolina, sino a todos, Dios nos diseñó saludables. Nuestro cuerpo está diseñado para ser saludable, no para enfermarnos. El cuerpo no fue hecho para que se enfermara. El cuerpo fue diseñado para ser sano. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Porque no estamos cuidando el diseño de Dios en nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo, sino en todas las áreas. Cuando lo cuidamos de esa manera, entonces vamos a ver que el cuerpo fue diseñado para ser sano. Vuelvo otra vez a decir eso, el cuerpo fue diseñado para ser sano, para estar saludable. Si no, Jesús se hubiera enfermado. Si no, Adán se hubiera enfermado y vivió 900 y pico de años. El cuerpo fue diseñado para estar sano. Su cuerpo y mi cuerpo fue diseñado para estar sano. ¿Por qué nos hemos enfermado? Porque no le hemos dado la atención adecuada, lo que Él dice que debemos de darle. No le hemos dado, ¿qué cosa? Nos hemos preocupado por eso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es estar en el altar de Dios y eso no nos hace estar sumisos a Él junto con Cristo. Ahí mismo cuando está hablando del cuerpo, por ejemplo en el 1 Corintios 6, 16 está hablando de que si nos unimos a una ramera, está hablando de nuestro cuerpo, estamos unidos con ella. Pero está hablando de Cristo y dice, si nos unimos a Cristo, entonces ¿de qué está hablando? De nuestro cuerpo también. Con Cristo y en Cristo y para Cristo, somos uno en Él. Entonces sí se experimenta perfectos en unidad. Marina Reyes dice, cuando Dios nos sana es nuestra responsabilidad continuar cuidándonos, ya que podemos pensar que como somos sanos, podemos seguir con los mismos hábitos y eso puede tener consecuencias mucho peores, porque como se dijo, no premia la irresponsabilidad. Muy bien, Marina, y lo voy a explicar de esta manera. Gracias por tu participación, es correcta, pero con esto me ayudas a explicarlo de esta manera y vuelvo a insistir, Dios no premia la irresponsabilidad. Escuche esto que nos va a servir y nos va a alumbrar el entendimiento. La Escritura dice que cuando usted y yo somos libres, el espíritu inmundo sale de nuestro cuerpo. Pero viene y encuentra la casa barrida y adornada y vacía. O sea, no la llenamos con la gloria de Dios ni con la presencia del Señor, aunque está adornada, vacía y aunque está limpia. Entonces dice que va el espíritu inmundo y regresa y ve que está adornado, vacía y limpio. Está adornada y vacía. Y va a traer otros 7 espíritus peores que él. Y escuche esto, y el estado de la persona viene a ser peor que el de antes. Dios cumple su palabra al hacernos libres, pero la responsabilidad de cuidarnos, el mantenernos libres es nuestra. ¿Por qué va el espíritu malo y regresa y trae 7 peores que el que estaba? Y por eso el estado de la persona viene a ser peor. Pero ¿y no que Dios lo hizo libre? Sí, Dios lo hizo libre, pero no se cuidó él. No tuvo la responsabilidad de cuidarse él. Entonces, ¿qué pasó? Vino y así pasa con las diversas enfermedades. Dios nos sana, somos libres de la enfermedad, pero como no nos cuidamos, el estado de nuestro cuerpo viene a ser peor que el primero. Y luego decimos, y no que Dios nos sanó, o la gente dice, y no que dijo que Dios lo había sanado.
porque nos confiamos de que ya Dios nos sanó y gloria a Dios y ya estuvo. Así como en ese caso de esa liberación, que el espíritu inmundo sale, pero por falta de cuidado y de responsabilidad del que fue libre, el estado de la persona vino a ser peor que el primero. Por eso es que necesitamos cuidarnos. Como dice en este caso Marina, resaltando lo que ya dijimos aquí, es nuestra responsabilidad cuidarnos. No es ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su mamá, ni de su papá, ni de su suegro, ni de su suegra. El cuidarse es responsabilidad suya, es mi responsabilidad. Si mi esposo me cuida, gloria a Dios. Si mi esposa me cuida, gloria a Dios, pero eso no quita mi responsabilidad de cuidarme, de ser saludable. ¿Por qué? Porque soy yo el que me voy a presentar ante Dios. Y ahí no voy a llegar con la cosa de que fíjate que mi esposa no me cuidó. O fíjate que Señor que mi esposo no me cuidó. O fíjate que mis hijos no me cuidaron. No, no es eso. Soy yo el que tengo que cuidarme. Es mi responsabilidad el cuidarme. Porque puse ese ejemplo. Él obra, nos hace libres, pero si yo no me cuido, va el espíritu malo y trae 7 peores que él. ¿Por qué él lo deja entrar? No es que el Señor lo deje entrar, sino es uno el que lo deja entrar. ¿Por qué no lo detiene y el Señor lo detiene por allá? ¿Por qué es uno el que lo deja entrar? Porque uno no es responsable de cuidar su libertad. Ahí está el caso de los de Galacia. Estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no caigáis otra vez en el yugo de esclavitud. Ellos no cuidaron, no fueron responsables, cayeron en su esclavitud. Y muchos caemos otra vez en la esclavitud de estar enfermos. Y como ya nos hemos acostumbrado a estar enfermos y a ver que todo mundo se enferma, decimos es normal que todos nos enfermemos. Déjeme decirle, a la luz de lo que el Señor está diciendo y nos está mostrando, no es normal que nos enfermemos. Aunque este cuerpo sea de carne y sea de materia, no es normal que nos enfermemos. Lo normal es que estemos saludables, porque nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma fueron diseñadas para ser saludables. ¿Por qué entonces nos enfermamos? Porque ya vimos que es por irresponsabilidad y porque nos descuidamos. Pero ahora que ya estamos viendo esta revelación de Dios y el modelo que es Jesucristo, cómo se cuidó, ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro, debemos de tener cuidado ahora que nadie venga y nos introduzca una serie de cosas y que nos diga, con esto vas a estar sano. Cuidemos de esas cosas, porque hay muchos que nos dan sugerencias y por su buen sentir, al estilo Pedro, diciéndole a Jesús, no es bueno que vayas allá, ¿cómo va a ser? Pero Jesús viene y le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él entendió que lo quería sacar del propósito. Cuidemos, porque a alguien le pueden ofrecer una serie de dietas o de aquí o de allá, cuidemos eso. Es para cuidarnos, no es para matarnos. Hay muchos que al tratar de cuidarse, lo único que hacen por no poner bien la atención y el cuidado necesario es que están apresurando su muerte. Se enferman más fácilmente porque todas sus defensas se deterioran y se bajan. Por eso hay que cuidar lo que el Señor quiere y cuidémoslo correctamente y decentemente, como dice la Escritura, para que todas las cosas sean hechas conforme su propósito y conforme su voluntad. Así que cuidemos de todo lo que se nos ofrezca, sino pongamos atención a lo que Él quiere. Recuerde que en el Congreso decía, comer es bueno, la glotonería es la mala, es pecado.
La glotonería es pecado. Eso es el asunto. No solo entonces es comer demasiado, sino cuidar qué comemos. Cosas que sean saludables para nuestro cuerpo y cosas que nos van a nutrir y nos van a producir fuerza y vida y vigor y van a regenerar nuestras células para vivir conforme el propósito de Dios. César Guerrero dice, así es, tenemos que tener cuidado, ya Cristo me dio el modelo, así es. Y como Él nos dio el modelo, hay que hacerlo. No porque al fin y al cabo hay que hacerlo porque Él es el ejemplo y nuestra vida tiene que estar como una ofrenda ante Dios, pero agradable. El apóstol Leonel dice, interesantísima la enseñanza, en Efesios 5:30, dice, somos miembros de su cuerpo, de carne y de sus huesos, así es. Es que nuestro cuerpo, lo lindo es que aquí dice que somos miembros de su carne y de sus huesos de Él, pero en Corintios 6 dice que nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo, o sea, nuestros huesos y todo nuestro ser es miembro. Entonces aquí vemos con esto que el apóstol Leonel ha dicho que hay una interrelación y eso habla de una unión con Cristo para ser como Él quiere que se haga. Alfredo Fallase, de Puerto Barrios, dice, a veces pensamos que como jóvenes esta revelación no es tanto para nosotros, pero estoy casi seguro que si nos examináramos estamos más afectados que mucha gente mayor, así es. El ser joven o el ser delgado no quiere decir que sea sinónimo de salud. Algunos están delgados y dicen, bueno, yo estoy bien, mire, que va que el hermano, ese hermano sí está muy, descuidado, yo sí me estoy cuidando, mire, estoy delgado. El hecho de ser delgado no es sinónimo de salud. No todos los delgados están saludables. Cuando se van a hacer los exámenes salen con problemas. Por eso es que no es solo el hecho de ser delgado, no es solo el hecho de bajar de peso, es el hecho de estar saludables. Claro, al estar saludables vamos a tener un peso correcto, pero muchos su batalla solo es bajar de peso y bajar de peso, pero no cuidan su salud, no se están nutriendo, no se están cuidando. Por eso decía hace un momento, cuidémonos, que es lo que nos están bombardeando a nivel de comercio, sino cuidemos que lo que Dios quiere, que hagamos conforme su propósito. El pastor Moni dice, la vieja escuela enseña a que el responsable de todo es el Señor, y aún de nuestro cuerpo y salud, mas el diseño nos muestra que nosotros somos los responsables de presentarnos al Señor integralmente saludables. Así es. Y ya vimos que lo hizo libre a uno y que después resultó con 7 más el que venía y el que tenía eran 8. Imagínense que si con uno estaba atormentado, ya con 8. Con razón su situación fue peor. Y como dije, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué estuvo peor? Si ya el Señor lo hizo libre, pero fue porque no fue responsable de cuidar su libertad, su liberación. Y así nos pasa cuando no cuidamos nuestra salud. El estado viene a ser peor, el estado físico viene a ser peor que antes. Y como dice aquí Alfredo, el ser joven no significa que estén saludables. Prepárense los jóvenes ahora, los que están saludables, prepárense para las siguientes etapas. ¿Cómo se van a preparar? Cuidándose, alimentándose y nutriéndose. Para que no te pasen las circunstancias con tantas afecciones. ¿Cuántas mamás hubieran evitado que sus hijas pasaran problemas psicológicos, emocionales y físicos cuando les viene esa etapa que es el que le llaman la etapa difícil de la vida de ellas? Especialmente cuando llegan a los años 38, 40 o por ahí nomás.
Algunas se ven como que las pasara el tren. Algunas les cuesta y pasan problemas serios. Es durísimo. ¿Todo por qué? Porque no hubo una mamá que las orientó y las preparó con tiempo desde que eran jovencitas, desde que eran niños. Y no las alimentó, no las cuidó. Una persona bien alimentada, saludable, pasa esa etapa con normalidad, porque esa etapa no fue hecha para que fuese difícil, es parte del crecimiento, parte del desarrollo. Si pasó difícil es porque no fue preparada para eso. A eso me refiero, que ahora podemos prepararnos, lo mismo los varones, emocionalmente, y después nos sentimos de bajón y frustrados y ya no queremos hacer nada, nos paralizamos. ¿Por qué? Porque nunca nos preparamos. Pero eso no quiere decir que le echemos la culpa a los que no cuidaron de nosotros ni no nos orientaron. Ahora que ya entendemos, es nuestra responsabilidad cuidarnos. A mí nadie me dijo que me cuidara, hablando de mi familia, hablando de todo lo demás. Es mi responsabilidad cuidarme, porque lo he visto según el diseño y veo a un Cristo glorioso, poderoso, majestuoso, no solo espiritualmente, no solo emocionalmente, sino en su físico, en su cuerpo. Y es lo que Dios quiere. Por eso es que la iglesia va a ser gloriosa, porque no en su espíritu va a ser gloriosa, no solo en su alma va a ser gloriosa, sino en su cuerpo es una iglesia gloriosa. Noelia Guerrero dice, amén, tenemos que estar sanos y limpios porque somos morada del Espíritu Santo. Enfermos no podemos hacer nada. Definitivamente, enfermos o hacemos una pequeñita cosa o no hacemos nada. En cambio, sanos sí. ¿Cómo nos quiere el Señor entonces? Sanos. No que estoy diciendo que Él no quiere a los enfermos. Él quiere sanar nuestro cuerpo y producir salud para que sirvamos conforme al modelo. Y así como Cristo aguantó toda la resistencia de los judíos, de los fariseos, todo el proceso, hasta llegar al tiempo de redimirnos, y aguantó las burlas, soportó los azotes, soportó el llevar la cruz, soportó el ser clavado. Eso significa que tenía energía para cumplir el propósito de Dios. Dios quiere que también nosotros nos cuidemos y que tengamos la energía necesaria. Y como dije, ser delgados no significa que tengamos energía y que estemos saludables para cumplir el propósito de Dios. Así que es importante que nosotros hagamos como el Señor quiere y que nos cuidemos. Muy buenas aportaciones las que hoy hemos recibido también, y estas nos vienen a ampliar y hemos podido ampliar lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo el día de hoy. Así que quiero dejarles esta verdad. Nuestro cuerpo no fue diseñado para estar enfermo, ni para enfermarse. Nuestro cuerpo fue diseñado para estar sano, para estar saludable. Segundo, no es normal que nos enfermemos. Si no hubiera pasado eso en Jesús, porque si no, Jesús no hubiera sido normal. Pero Jesús fue normal. Él tuvo todo lo que nosotros tenemos. No estoy hablando de enfermedades, sino estoy hablando de todo físicamente. Pero Él nos enfermó. ¿Eso qué significa? No es normal enfermarnos. La pregunta es, ¿por qué nos enfermamos entonces? La respuesta es porque no hemos sabido cuidarnos y no hemos sabido administrar nuestro cuerpo. Y no necesitamos dinerales para cuidarnos. Necesitamos conocer cuáles son las cosas que nos sirven para cuidarnos. Hay tanto recurso que Dios nos ha dado, comidas saludables, comidas que nutren. Aprovechémoslas, usémoslas y que juntos disfrutemos de la gloria y de la presencia del Señor. Así que si algo Dios quiere, es una misión cristiana al Calvario normal. Y lo normal es ser sanos.
Que Dios les bendiga y que glorifiquemos su nombre también en nuestros cuerpos. Bendiciones.